Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Finalmente, Irán lanzó un ataque. Tal como sabréis en el anterior vídeo, Irán decidió responder a la agresión, al atentado en la embajada que causó varias víctimas al régimen iraní y atacó a Israel. Pero el ataque fue un ataque sin víctimas, fue un ataque sin daños. Al no producirse daños, al no producirse víctimas, Israel no ha contraatacado de forma inmediata. Y eso, el hecho de que Israel no contraataque y el hecho de que Estados Unidos haya dicho que no iría junto a Israel a un ataque severo contra Irán, ha provocado que la tensión de estos días haya bajado. Al bajar la tensión, ha bajado el precio del petróleo y también ha bajado la inquietud, el miedo, el pánico que había en el mercado. Pero ha pasado más cosas. Estados Unidos ha vuelto a hacer su magia. Estados Unidos ha sacado unos informes en los cuales las reservas de Estados Unidos, las reservas de petróleo de Estados Unidos, están a máximos en 10 meses. Ambas cosas, la relajación en la tensión en Oriente Medio y los buenos datos de las reservas norteamericanas han provocado que el petróleo baje $4 en estos días. Fijaros bien. Hasta hace apenas unos días, 2 días, el petróleo estaba en $90. Ahora ha bajado a 86. ¿Quiere decir esto que vamos a volver otra vez a ver una distensión y vamos a ver una nueva bajada del petróleo por debajo incluso de los 80? Pienso que no. Pienso que no. Pienso que todavía hay muchos factores que pueden provocar que sigamos durante más tiempo cerca de los $90. Bien, la posibilidad de que el petróleo esté cerca de los $90 durante mucho tiempo, es lo que ha hecho que Powell el otro día haya afirmado que es más que posible que este año no haya bajada de tipos. Esto contradice totalmente las palabras que dijo la Fed no hace ni un mes, en las cuales afirmaban que mantenían su calendario de 3 bajadas este año. Vamos a ver qué pasa con el petróleo, porque es básico. Si el petróleo sigue bajando, si el petróleo continúa la bajada que hemos visto hoy, por ejemplo, entonces sí que tendría de argumentos la Fed para bajar tipos en junio. Pero si no es así, si el petróleo vuelve a repuntar hacia los 90, si Israel lanza un ataque en los próximos días y ese ataque es más fuerte de lo esperado, entonces sí que podríamos incluso ver otra vez tensión en la zona y volver a asomarnos al miedo y al terror que podría provocar un petróleo por encima de los $100. Vale. Al decir esto Powell, se ha producido un efecto inmediato y es la subida de los intereses de los bonos. La deuda. En cuanto Powell ha abierto la boca, ha subido muchísimo los intereses de los bonos. Hasta un punto que en lo que llevamos de año, los intereses del bono a 10 años estadounidenses, que es el de referencia, ha subido ya un 23%. Prácticamente se está empezando a acercar a la barrera del 5%. El 5% es una barrera psicológica muy dura. Cuando se cruza, el mercado tiene bastante miedo y se producen bajadas en la bolsa y se producen bajadas en muchos stocks y en muchas acciones. ¿Por qué? Porque el 5% es un valor crítico. A partir de ahí, la situación de la deuda empieza a ser preocupante. Vamos a verlo. Fijaros, esto es las pérdidas económicas que ha tenido la Fed a raíz de la subida de los intereses de la deuda. Ha tenido unas pérdidas económicas de 14.000 millones de dólares durante 2023. De hecho, ha sido la mayor pérdida económica en toda la historia de los Estados Unidos. Nunca la Reserva Federal había perdido tantísimo dinero en un año. ¿Pero por qué ha perdido ese dinero? ¿Cuál es la razón? La razón es los intereses de la deuda. Los Fed, los bancos, tienen muchísima deuda antigua. Tienen muchísima deuda de la época, de la década de los intereses negativos. Deuda que apenas dan intereses. Pero en cambio, tiene mucho pasivo que da
que paga a los intereses actuales, al 5% actual. Es decir, tiene activos de los que no ingresa apenas nada y pasivos de los que tiene que pagar mucho. Eso es lo que provoca que los bancos centrales tengan pérdidas económicas. Y como en esta ocasión, esta pérdida de 114.000 millones de dólares. Es por esto que Estados Unidos no se puede permitir que los intereses de la deuda pasen del 5%, porque entonces se lo comería vivo los intereses y tendrían unos déficits brutales. Es por eso que es tan importante para ellos controlar el precio del petróleo. Por eso el precio del petróleo no puede ir nunca a 100. Si llegase a 100 y se mantuviese en 100 a 100 dólares durante mucho tiempo, sería una auténtica catástrofe para la economía. Fijaros, este es el bono a 2 años. El bono a 2 años está ya rozando la barrera del 5%, lo cual ha provocado que se enciendan muchas alarmas en la economía. El hecho de que estemos cada vez más cerca de esta posibilidad nos indica que el sistema no ve que vayamos a un entorno relajado de bajada de tipos, sino que piensa que vamos a seguir en este entorno de tipos altos durante los próximos 2 años. Realmente es eso lo que pasa ahora. Por supuesto, si se cambia la idea, veremos cómo esto se relaja. Pero ahora mismo, la sensación del mercado es que vamos a tener un precio del petróleo muy resistente y que eso va a provocar que los tipos estén altos durante por lo menos 2 años más. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues tiene esta consecuencia, la primera. El Nasdaq empieza a caer con fuerza. Las bolsas empiezan ya a tener pérdidas. La razón fundamental, la de siempre. Tened en cuenta que en esta era de la hiperdeuda, todo tira de deuda. Y por lo tanto, los tipos de interés a las que se paguen esas deudas es básico, es fundamental. Si los tipos de interés son muy altos, el mercado se resiente. Si los tipos de interés son más bajos, el mercado sube como la espuma. Por eso ahora que estamos en un cambio de escenario en la cual el precio del petróleo está cerca de los 90 y se prevé que la bajada de tipos anunciada ya no sea tal cual, sino que vayamos otra vez a una pausa donde los tipos sigan manteniéndose altos, eso provoca que los inversores empiecen a retirar dinero de la renta variable. Fijaros bien. Fijaros la caída del Dow Jones en apenas unos días. En apenas unos días, el Dow Jones ha pasado de los casi 40.000 dólares, 40.000, a los 37.876. Es decir, ha tenido una caída de más de 2.000 puntos, de 2.000 dólares, en solo unos días. Fijaros que se ha comido literalmente toda la subida de 3 meses. O sea, la subida de 2 o 3 meses ha sido evaporada en solo unos días. ¿Provocada por qué? Pues por la tensión en el Oriente Medio, por la no bajada de tipos y por el precio del petróleo. Le ha pasado lo mismo al SP500. El SP500 ha caído un 5%. De hecho, está ya a punto de traspasar la barrera psicológica del 5.000. ¿Por qué? Pues por la misma razón que ha caído el Nasdaq, por la misma razón que ha caído el Dow Jones. Por la incertidumbre, por la no bajada de tipos y por el precio del petróleo. Fijaos esta gráfica. Aquí podéis ver claramente la relación que hay entre la bolsa y el precio del petróleo. Fijaros, cuando el precio del petróleo sube, ¿de acuerdo? Está invertida, ¿vale? Pero siempre hay una relación. Cuando el precio del petróleo está muy alto, la bolsa baja. Cuando el precio del petróleo está muy bajo, la bolsa sube. Es decir, al final, todo está referenciado al precio del petróleo. La bajada en el SP500 de estos días está provocada por la subida del precio del petróleo. Si el precio del petróleo vuelve a bajar, probablemente volveréis a ver una subida en la bolsa. Pero hay más cosas que están pasando. El euro ha perdido
casi 4 décimas, 4 puntos, 4 céntimos, perdonad, en apenas un año. O sea, en apenas lo que llevamos de año. Ahora mismo el euro se está pagando a 1,068. Esta gráfica es hace unos días. Pero se ha devaluado bastante en relación al dólar. ¿Por qué esta devaluación? Pues porque al subir el precio del petróleo, los estados tienen que vender deuda, vender bonos y adquirir dólares, adquirir divisas americanas, porque el precio del petróleo se paga en dólares. Si sube el precio del petróleo, yo tengo que tener más dólares. Eso provoca que el dólar se revalorice con respecto al resto de monedas y sobre todo con respecto al euro, lo cual significa que cada vez que el petróleo sube, el euro baja. Pero además hay que sumar a esto el tema de los tipos. Europa ha dicho que seguramente baje tipos en junio, pero los Estados Unidos han dicho que no. Si Estados Unidos no baja tipos, pero Europa sí, el euro se va a devaluar. Es decir, si continuamos en esta tendencia, es más que probable que si al final en junio hay bajada de tipos en el BCE, veamos cercano la paridad con el dólar. Otra de las monedas que está sufriendo muchísimo es el yen. Fijaros en la caída a los infiernos que está sufriendo el yen respecto al dólar. El yen en apenas unos años ha caído ya un 33% de su valor. Japón es otra historia. El problema de Japón es su megadeuda. Japón tiene una deuda brutal. Es el país más endeudado de la Tierra con respecto al PIB. Sobrepasa el 200% del Producto Interior Bruto. España, por ejemplo, tiene un 108. Bien, o sea, más o menos sería el doble con respecto a España. Lo que le ocurre a Japón es que ellos se compran su deuda. Es decir, el Banco Central de Japón lo que hace es imprimir dinero y con esa impresión de dinero compra deuda. Con lo cual es el mayor poseedor de su propia deuda. Pero claro, esas impresiones masivas acaban devaluando su moneda. En la era anterior, en la década anterior, la década de los 2010, como los intereses eran negativos, se pudieron permitir el lujo de hacerlo. Y si os fijáis en la gráfica, podéis ver claramente cómo el yen no cayó en esa década. Pero ahora, en esta situación actual de tipos de interés altos, la moneda japonesa está sufriendo muchísimo. Está sufriendo muchísimo porque ahora sí que tienes un coste, ese mantenimiento de esa deuda, esos intereses brutales que estás pagando y ese hecho de que tengas el doble de deuda con respecto al PIB que el resto de países. Fijaros, otra cosa que ha pasado en estos días es el VIX. El VIX es el índice del pánico, es el índice de la volatilidad. Cuando el VIX sobrepasa el 20%, es que ha pasado algo gordo. Cuando el VIX baja de ese 20% o llega al 10%, es que la cosa está tranquila. Estos días, con el tema del conflicto entre Israel e Irán, el VIX ha pasado al 18, empezando a acercarse al 20. Esa es una de las razones que ha provocado la bajada en la bolsa también. Porque cuando hay pánico, el inversor tiene miedo y retira el dinero. Esto es noticia de hace unos días. El FMI ha avisado de que los países tendrán que hacer drásticas subidas de impuestos por un posible golpe a la economía. Esto lo he hablado yo muchas veces aquí, muchas veces. Os he dicho muchísimas veces que a medida que la cosa se deteriore, a medida que los países cada vez tengan más déficit, a medida que tengan que pagar más intereses por la deuda, tendrían que subir los impuestos. Es decir, para que te sigan dando deuda, tienes que ser muy guapo. Eso es lo que está diciendo el FMI. Lo que está diciendo es que los países van a tener que ser muy guapos para que les sigan dando deuda. Y por lo tanto, van a tener que subir impuestos sí o sí. Eso va a ocurrir. ¿Qué impuestos serán? ¿Cómo lo harán? Pues probablemente sean como los que os traje la semana pasada. Probablemente empiecen con subidas en impuestos relacionados con el cambio climático. Es decir, van a poner cualquier cosa que quieran que pueda provocar tema de carburantes o tema de posibilidades de que provoquen cambio climático, ahí vamos a meter el palo.
Así que sí, preparaos porque esto va a ocurrir. El FMI lo que te está diciendo es que esto va en serio y que los países van a subir impuestos. Bien, esta es una gráfica de la carta de Kobayashi en referencia a un informe que ha sacado en Bloomberg sobre las posibilidades de a dónde iríamos en cuanto a la inflación en Estados Unidos para las elecciones de noviembre. ¿Cuál sería la posibilidad? Fijaros bien. El rojo es que se incremente la inflación en un 0,4 durante los próximos meses, que ha sido la media de subida en los últimos 3 meses. Si eso ocurriese, para las elecciones de noviembre nos iríamos al 4,8, muy cerca al 5%. Sería un golpe muy duro para Biden. Sería un golpe muy duro. Si Biden ha visto esta gráfica, seguro que va a intentar tomar todas las medidas para que eso no ocurra. La siguiente gráfica, en un rojo más suave, la 0,3, es en el caso de que el incremento fuese de 0,3. Nos iríamos a un 3,9. Y las otras dos sería que incluso la inflación bajase para noviembre, que fuese de un 0,1 a un 0,2. Bien, yo no sé lo que va a ocurrir bien, ¿vale? Porque ya os digo, siempre Estados Unidos hace su magia. Y os he sacado esta gráfica para que entendáis que el gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente esta posibilidad y que algo va a hacer, algo tiene que hacer, porque irse a las elecciones con una inflación de casi el 5% sería muy complicado para Biden y para su reelección. Por lo tanto, yo pienso que algo va a ocurrir de aquí a noviembre. Fijaros bien, ¿por qué está ocurriendo todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto interés por los tipos de interés? ¿Por qué es tan importante el tema del precio del petróleo? Por el déficit. Fijaros el déficit. Fijaros el déficit fiscal con respecto al PIB que tiene Estados Unidos y China. Tienen casi un 7. O sea, son de los países industrializados que más déficit tienen. China, por todo el problema que tiene de la crisis económica, el tema del estallido de su burbuja inmobiliaria. Y Estados Unidos por la enorme deuda que tiene. Ambos países están muy endeudados y tienen un déficit muy grande con respecto al resto. Fíjate que en el caso de Estados Unidos casi multiplica por 4 el de Canadá o incluso el de Alemania. Alemania, gracias a su constitución y a que tiene un porcentaje de deuda limitado, en ese caso su déficit es mucho menor que el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen como una deuda de un 60-70% y Estados Unidos la tiene del 110. Aquí lo vais a ver más claro. Esto es la diferencia entre la deuda que tiene Alemania con respecto al PIB y la deuda que tiene Francia. Fijaros que Francia también tiene un déficit enorme, un 5%, más del 5%, acercándose a Brasil, a Estados Unidos y a China. Fijaros la comparación con Alemania, que apenas tiene un 1 y pico o casi 2. ¿Pero ha sido siempre así? ¿Siempre ha sido Francia mucho más endeudada que Alemania? No. Hasta la crisis de 2008, hasta la gran crisis de 2008, la deuda de Alemania y la deuda de Francia eran prácticamente iguales, eran idénticas. ¿Qué ha pasado después? Lo que ha pasado es que Alemania ha mantenido a raya su deuda, pero Francia no. Francia se ha ido a lo mismo que se ha ido España, a incrementar su deuda hasta el infinito y más allá. Eso ha provocado que estén en ese 110% de deuda con respecto al PIB y que en cambio Alemania esté solamente a un 57,5% de deuda con respecto al PIB. Eso, el hecho de que Alemania tenga limitada su subida de deuda y Francia no lo tenga. Bien, no todo son malas noticias. Una buena noticia para mucha gente. El precio de los pisos, o mala, el precio de los pisos ha subido este año un 3,5% y la compraventa de viviendas un 10,3%. Bien, yo en muchos vídeos os he dicho que durante este tiempo, hasta que no subiese mucho el paro, el precio de los pisos estaría, apenas habría una gran subida o incluso una bajada y que la compraventa se paralizaría. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué si yo he dicho eso, ahora de repente la compraventa ha subido un 10%? Fundamentalmente por final de año. A finales de año, los bancos centrales
anunciaron a banco y platillo, anunciaron con mucha fuerza que iban a bajar tipos y que iba a haber incluso 6 bajadas de tipos. Eso provocó que muchos inversores a finales de año compraran mucha vivienda y que también provocó que los bancos relajaran sus condiciones crediticias. Los bancos bajaron los tipos de interés de las hipotecas fijas y las variables, y eso hizo que muchos inversores entraran. Esa entrada de finales de año es lo que ha provocado esa subida del 10% en las compraventas y ese incremento del 3,5%. Ojo, pero aquí hay un poco de trampa, porque ese 3,5 no es homogéneo. Ese 3,5 sobre todo se ha producido en aquellas regiones o comunidades donde los precios todavía tenían capacidad de subida. Por ejemplo, en Madrid ha bajado el precio de las casas en 2023. Fijaros la gráfica. Vale. En azul, la parte izquierda son compraventas y la parte derecha es precio. Si nos vamos a las compraventas, por ejemplo, podéis ver cómo hay comunidades como Castilla-La Mancha que ha bajado en las compraventas, o como Madrid, que apenas ha subido. Y en cambio otras comunidades como Castilla-León o como Galicia, como Aragón, comunidades donde el precio de las casas era todavía bajo, donde ha subido muchísimo la compraventa. Pasa lo mismo con el precio. Si os fijáis bien, Castilla-La Mancha y Madrid han tenido bajadas en el precio de las casas en 2023, mientras que otras regiones como Galicia, como Aragón o como Andalucía han subido en el precio de las casas. Es decir, que esto va por barrios. Aquellas zonas donde el precio de las casas es muy alto han bajado y aquellas zonas donde era muy bajo ha subido. En esta gráfica se ve aún mejor. Fijaros como en Navarra, Rioja, País Vasco. País Vasco es un sitio que está muy alto el precio de los pisos. Esas son zonas que es normal que haya bajado. Incluso Madrid también ha bajado. Canarias ha bajado. Cantabria ha bajado. Y en cambio, otras zonas como Asturias, Cataluña, Murcia o Extremadura ha subido mucho. Las zonas, sobre todo, que más ha subido son las zonas donde más bajo estaba el precio. Andalucía, Aragón y Galicia. Y las Baleares por el tema del espacio. Las Baleares es un auténtico problema en el tema del espacio. Vale, más gráficas interesantes. El precio del cacao. El precio del cacao está disparado. Yo espero que no os guste el chocolate, de verdad, porque va a ser el siguiente aceite. O sea, el precio del cacao se ha disparado. Las marcas ya están empezando a incrementarlo y es seguro que en los próximos meses vais a notar cómo cada vez los bombones, el colacao, el squee, todo lo que está relacionado con el chocolate se dispara. Lo vais a notar porque el precio ahora mismo está completamente loco. Bueno, ¿qué son todas estas gráficas que os he traído? Pues fundamentalmente es muy importante que tengáis claro que todo depende del petróleo. Lo que pase con el petróleo va a influir en todo. Va a influir en la bajada de tipos, va a influir en el Euribor, va a influir en la inflación, va a influir en todo. El petróleo nos ha dado un respiro estos días, gracias a Estados Unidos y a su informe, pero yo no tengo tan claro que eso se mantenga. O sea, yo solamente por las reservas vamos a conseguir bajar, no, porque la demanda sigue alta. La demanda de China sobre todo sigue alta. Y la tensión en Oriente Medio va a volver. O sea, yo no creo que el capítulo de Oriente Medio se haya cerrado. Entonces, cuando vuelva otra vez Israel a atacar, cuando vuelva otra vez la tensión, probablemente volvamos otra vez a los 90. Pero bueno, puede ser que no. Puede ser que Estados Unidos haga más cosas. Ya habéis visto las gráficas de las elecciones de Biden. Necesita hacer muchas cosas. Necesita impedir, como sea, que el petróleo pase de 90. O sea, el petróleo para Estados Unidos, para que Biden pueda garantizarse la reelección, necesita que el petróleo no suba mucho más de 90. Si sube mucho más de 90, esa gráfica que habéis visto, ese 4,8 se va a convertir en realidad y seguramente entonces perdería las elecciones. Por eso pienso que Estados Unidos en estos meses va a hacer cosas. Vamos a pasar a las preguntas. Si la OPEP recorta barriles sin haber ningún conflicto, ¿subiría también el precio del petróleo? Por supuesto. Claro. Si la OPEP amplía, recordad que la OPEP amplió a 2024 su periodo de recorte de barriles. Si lo amplía hasta finales de 2024, provocaría que subiese el precio del petróleo. Sobre todo si la demanda se mantiene. Si, por ejemplo, China
cae, ¿sabes? Si la economía china tiene un problema estos meses y se produce una disminución de la demanda de consumo de petróleo, entonces, aunque la OPEP subiese, aunque la OPEP recortara, probablemente no iríamos a mucho más de 90. Aquí va a ser muy importante lo que pase con China. Si China aumenta la demanda, ahí sí tendremos un problema. Sobre todo si además la OPEP recorta petróleo, recorta barriles. A eso hay que sumarle que el transporte por mar está más caro al haber cambio de rutas. Claro, o sea, el tema del Mar Rojo se une a este problema. Por eso es tan importante por Estados Unidos apaciguar el tema en Oriente Medio. Conseguir algún tipo de acuerdo entre Israel y Irán. Por eso la insistencia de Estados Unidos en que Israel parase el tema de Gaza. Porque en el momento en el que eso se pare, en el momento en el que el conflicto pare, probablemente el tráfico por el Mar Rojo se restablezca y entonces ya el coste sea menor. Y ya has visto la gráfica. A Biden le interesa muchísimo que esto no vaya más. Entonces aquí sí que va a hacer presión. Veremos a ver hasta dónde llega. El ETC también ha caído. Aquí no se salva nadie, aunque quizás sea intento de joder el Valirion que trae el Javi. El BTC es un activo. Y pasa lo mismo. Los activos se alimentan de gasolina. Y la gasolina de la que se alimentan es la liquidez. En noviembre, cuando los mercados hablaban de que iba a haber 6 bajadas de tipos, las condiciones crediticias se relajaron. Lo viste en la gráfica del otro día. Al relajarse esas condiciones crediticias, la liquidez fluyó. Y en el momento en el que fluye, se fue a los activos que más rendimiento tienen. ¿Cuáles son ahora mismo? El oro, el BTC, las casas en algunos sitios. Es por eso que subió tantísimo. ¿Pero qué ha ocurrido ahora? Ahora el precio del petróleo ha subido. Como ha subido, los bancos centrales han empezado a decir que ya no ven tan claro la bajada de tipos. Eso ha provocado que los bancos vuelvan otra vez a incrementar las condiciones crediticias, ha frenado la liquidez. Y al frenarse la liquidez también se frena la subida del Bitcoin. Está todo relacionado. ¿Qué pasa? Si Estados Unidos hace su magia y consigue que el petróleo vuelva a 80, vas a ver cómo vuelve otra vez a subir el BTC. El único impuesto que veo ahora mismo es el de los peajes, aparte de los que ya hay. Hombre, ahora mismo hay muchos impuestos. Hay muchos impuestos. Y es más que probable que veas más. Sobre todo, si se confirma y se consolida el cambio del escenario. Es importantísimo. Es decir, si hay bajada de tipos y se relaja los intereses que tiene que pagar España, por ejemplo, de su deuda, entonces no había una necesidad de subir impuestos. Pero si no hay bajada de tipos y el bono de España, el bono a 10 años o 2 años, sube mucho, España va a tener que subir impuestos. Eso es así. ¿Cuánto? ¿Cómo? Pues seguramente lo que he dicho, seguramente vayan primero aquellos impuestos relacionados con la gasolina y con las energéticas. Lo de siempre. ¿Hay una seguridad? Ninguna. No hay ninguna. Lo único que te puedo decir es que todo al final depende de factores externos a nosotros. Depende del precio del petróleo. Y ahí España tiene muy poquito que hacer. A por los coches a muerte. El gorila ese del transporte ha dicho que las carreteras no se pagan solas. O bien más impuestos o bien más peajes. Pues sí, es así. Es así. Es así, es lo que te he dicho siempre. Tienes que ser más guapo. Entonces, la única forma de ser más guapo es pagar, es que tengas menos déficit. Y para tener menos déficit, la única forma, como tú no eres Estados Unidos, es subir impuestos. Y nos van a obligar. O sea, yo lo tengo clarísimo. O sea, si esto se mantiene, nos van a obligar. O sea, si no, no, claro, por supuesto. O sea, si el petróleo se relaja y bajan los intereses, pues entonces no habrá necesidad. Entonces, todo lo que estoy diciendo no será verdad, no se cumplirá la subida de impuestos. Pero al final todo depende de lo mismo. Miedo me da la Navidad y el precio del turrón. Te tiene que dar más miedo el precio del turrón de chocolate. Pero bueno. Vamos a ver.
Vamos a ver. Ya os digo, yo ya en este vídeo os digo, va a depender muchísimo de lo que pase con la demanda de China y lo que haga Estados Unidos. Y va a hacer algo. O sea, yo estoy convencidísimo que algo va a hacer. O algún acuerdo, o se sacará de la manga alguna firma de paz por ahí entre Israel e Irán, algo hará. Algo hará porque es que necesita hacer algo para que ese precio del petróleo baje. Sobre todo si al final se cumplen los informes que hablaban de que en 2025 la producción del pérmico, la producción del petróleo de Estados Unidos iba a estancar. Si eso se produce, el que te tiene que dar miedo no es Navidades de 2024, te tiene que dar miedo del 2025. Por eso pienso que se juega mucho Estados Unidos este año. Tiene que hacer algo para que ese precio del petróleo se quede en 80. Porque a ellos ya has visto la deuda, ya has visto los intereses. Les importa muchísimo que esos intereses bajen. Tienen una deuda muy alta. ¿Qué opinas de Picoil? Creo que alguna vez lo has mencionado, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Es real? ¿Sería una caída rápida o gradual? He sacado gráficas sobre esto y he reflexionado y os he comentado mucho sobre Picoil. El Picoil se basa fundamentalmente, bueno, para los que nunca hayan escuchado, que a lo mejor han visto este vídeo por primera vez o lo que sea, el Picoil es el momento en el cual el precio del petróleo llega a su máximo y empieza a caer, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo creo, yo he visto gráficas en las que queda bastante claro que hay reservas de petróleo que ya se están agotando. Eso para mí ha quedado demostrado. Ahora, aquí la gran pregunta es, ¿van a ser capaces de crear nuevas reservas fuertes de petróleo? Si son capaces de crearlas, si son capaces de encontrar nuevos pozos, si los actuales consiguen explotarlo de forma intensiva durante más tiempo y consiguen sacar más producción de petróleo, entonces ese peak oil se va a retrasar. Si no lo consiguen, los informes que hay hablan de que para 2030 tendremos ya un problema con esto. Entonces, vamos a descubrirlo dentro de muy poco. Afortunadamente, al final vamos a pronto saber si todo esto de Picoil es verdad o no. Lo vamos a saber dentro de poco. ¿Por qué? Porque si es verdad, en estos próximos 6 años, 5 años, de 2025 a 2030, vamos a notar una subida del precio del petróleo brutal. Si es cierto lo del Picoil. Si no lo es, si sí que encuentran reservas de petróleo y consiguen de alguna manera aumentar la producción de petróleo o mantenerla como ahora, entonces no notaremos eso. Y si no lo notamos, podremos empezar a decir que a lo mejor el peak oil no es tan peak oil. Al final va a ser muy importante lo que pase en los próximos 5 años. Pero si son ciertos los informes, si es verdad que la cuenca del Pérmico de Estados Unidos va a llegar al peak oil el año que viene, si todo eso es cierto, si al final se confirma, sí que vas a verlo. Sí que vas a verlo y vas a notarlo en esos 5 años. ¿Se considera como americano el petróleo de Irak y Kuwait? No, si es de Irak y de Kuwait, no es de Estados Unidos. No, pero cuando se dice petróleo americano, se dice petróleo producido por Estados Unidos, ¿vale? Producido y exportado por Estados Unidos. El de Irak y de Kuwait son de ellos, de esos países. Que luego lo comercialicen en empresas americanas, eso es otra historia. Pero lo que es, a efectos de dónde es ese petróleo, una cosa es el petróleo que se ha producido en Estados Unidos y otra cosa es el petróleo que se ha producido en Irak o Kuwait. No es lo mismo. Estados Unidos en su momento puso aranceles a Irán, creo, y luego se los quitó cuando le interesó. Tendrá que llegar a un acuerdo para no tener conflicto. Exacto. Eso es un poco lo que va a intentar hacer. O sea, Estados Unidos ahora mismo, en estos meses que le quedan antes de las elecciones, tiene que conseguir, sea como sea, parar el tema de Oriente Medio. O sea, no sé si al final habrá una gran conferencia de paz o yo qué sé lo que habrá. Pero algo habrá, porque ahora mismo su mejor baza es esa. Parar eso y que los futuros de petróleo se relajen y provoquen que la inflación no vaya más y puedan hacer que bajen tipos. Esa es la gran baza de Estados Unidos. Si no consigue eso, tienen un problema. Tienen un gran problema. Por eso pienso que ahora mismo la diplomacia americana debe de estar trabajando a marchas forzadas para impedir que Israel haga algo gordo.
O sea, más o menos yo, como están las cosas, preveo que el ataque que haga va a ser un ataque pues muy, muy, muy light. Muy light para intentar que la cosa se tranquilice. Vamos a ver un poco qué ocurre en los próximos días. Bueno, gente, pues yo por mí lo voy a dejar aquí ya. Ya nos vemos en el siguiente vídeo y nada, como siempre digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Venga, hasta la siguiente. Que os vaya bien.